Empezamos con el tema de resistividad. Es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega Rho minúscula P y se mide en ohmios por metros. Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad indica que el material es un aislante, mientras que un valor bajo indica que es un conductor. A continuación, tenemos la fórmula donde despejamos la variable P para hallar la resistividad. Como siguiente tema, tenemos la densidad de corriente. La densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por una unidad de área. Tenemos la respectiva fórmula donde podemos mirar los, las diferentes variables que son longitud, sección y resistividad, medida en ohmios por metro cuadrado, por milímetro, por metro, perdón, expresada en el tema anterior. También tenemos el tema de potencial eléctrico. El potencial eléctrico también, o también trabajo eléctrico en un punto, es el trabajo a realizar por una unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático. Desde el punto de referencia hasta el punto considerado ignorado del componente irrotacional del campo eléctrico. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica y a velocidad constante, aritméticamente se expresa como el cociente. Tenemos la ecuación para hallar el potencial eléctrico y también tenemos el tema de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz o voltaje inducido representado en FEM. FEM es la fuerza eléctrico-motriz. Es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico con carácter general. Puede explicarse por una existencia de campo electrostático conservativo, cuya circulación define el voltaje inducido en el generador. También tenemos la fórmula a continuación, donde podemos mirar el valor de las cargas, distancia de separación de las fuerzas y la fuerza eléctrica, que es la variable que se desea hallar. Mm, Para solucionar la pregunta problematizadora, tenemos un cuadro comparativo entre la corriente alterna y la corriente continua, donde podemos observar las ventajas y las desventajas de cada una. Por ejemplo, en la corriente alterna podemos ver la facilidad de transformación para adaptar el nivel de tensión, que puede ser como ejemplo para esta corriente puede ser, digamos, la corriente que llega a nuestras casas, que es una corriente alterna. Y como una desventaja podemos ver que la corriente alterna requiere ser rectificada por la corriente continua para transformarla en voltajes menores o para mantenerla estable, pues.
Las ventajas de la corriente continua. Se puede almacenar en baterías. Se necesita menos cantidad de cable. La distribución con dos o un solo conductor utiliza tierra como conductor de retorno. Y como desventajas tenemos que no se puede transportar en grandes distancias y imposibilita el empleo de transformadores. Como ejemplo para esta corriente continua y para la corriente alterna, tenemos para la corriente continua, vamos a colocar de ejemplo, digamos, unas baterías. Eh, Podemos encontrar, digamos, las baterías como corriente continua. Entonces, si tenemos una pila de 12 voltios, todos los receptores que se conectan a la pila estarán siempre a 12 voltios de tensión, ya que al ser corriente continua, la tensión de pila no varía con el tiempo. Además de estar todos los receptores a la tensión de la pila, al conector de receptor, una lámpara, por ejemplo, la corriente que circula por el circuito es siempre constante. Mismo número de electrones, quiere decir esto que tiene el mismo número de electrones y no varía de dirección de circulación, siempre va en la misma dirección y acá podemos ver la gráfica de la onda de la corriente continua. Acá tenemos la onda de la corriente alterna y para la corriente alterna vamos a dar como ejemplos, como ya lo había hecho la corriente que llega a las casas y en la mayoría de los países la tensión que se genera en las centrales eléctricas tiene una tensión máxima de unos 565 voltios en trifásica y 325 voltios en monofásica. Em, en monofásica. Lo que da como resultado una tensión eficaz, o sea, al momento de bajar el voltaje y mantenerla continua. eh, o sí, una tensión eficaz de 400 voltios en trifásica y 230 en monofásica. Muchas gracias por su atención y hasta luego.